Muy buenos días para todos. Sean muy bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía hoy, viernes 29 de mayo de 2020. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Pablo VI, el Papa que concluyó las tareas del Concilio Vaticano II, muy reciente, muy recordado por muchos de nosotros, cuyo magisterio iluminó al mundo entero, no solo a la Iglesia, porque inauguró una serie de relaciones importantes con los estados a un nivel personal y pastoral. Fue él quien comenzó los viajes apostólicos de los papas. A él lo recordamos con infinito cariño por muchas cosas, por su piedad, su devoción, por su amor a la familia cristiana, por su cuidado para que la moral del Evangelio sea la que permee todas las estructuras de la Iglesia Católica y para que la Iglesia se purifique de todo contagio de esas éticas civiles que hoy en día tratan de hacer unificados los comportamientos humanos en todo el mundo. Algunos lo consideran mártir porque la radicalidad de sus escritos le logró muchos enemigos en el mundo entero. Encomendémonos a Él, encomendemos la Iglesia y tratemos de vivir esta fiesta de manera muy pascual. Hoy tenemos las lecturas del viernes de la séptima semana de Pascua y su riqueza será evidente en unos momentos. Damos inicio a nuestra celebración sagrada, siendo las 11:05 de la mañana en vivo. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que San Pablo VI presidiera a todo tu pueblo y lo instruyera con su ejemplo y su palabra, protege por su intercesión a los pastores de tu iglesia y a la grey encomendada a su cuidado, y hazlos progresar en el camino de la eterna salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusación los sumos sacerdotes y los ancianos judíos, pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí de esto. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, he dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Dios puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya, 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 aleluya. Que anuncie tu santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto lo dijo aludiendo
a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la introducción de la Santa Misa les anuncié que tendríamos lecturas muy significativas y me refería en concreto al final del Evangelio de San Juan que leeremos hoy y mañana. En el capítulo 21 de este Evangelio glorioso se nos muestra a Jesús poniendo orden en su iglesia. Listo ya para la ascensión, deja establecidos los ministerios y las funciones que tienen que llevarse a cabo en la iglesia. Podríamos recordar un poco toda la predicación de la Pascua, de estos 50 días, para recordar cómo al inicio la insistencia sobre el realismo de la resurrección deja paso a la dinámica, al régimen de la fe, en el cual Jesús nos introduce a todos progresivamente para que entendamos que primero por la fe, ciertamente, porque creemos y porque nuestra fe es viva y activa, porque se puede relacionar con Él realmente, lo tenemos con nosotros. Pero luego también y de manera necesaria, no accidental, sino necesaria, por los sacramentos, tenemos su presencia real de resucitado, sobre todo en la Eucaristía, en la que su cuerpo de resucitado se hace el alimento de nuestra peregrinación. Y hemos visto en las últimas semanas cómo Jesús le dedica un espacio extraordinario a conformar a su iglesia sobre la base de la comunión con Él. Comenzamos con la vid y los sarmientos, la mata y sus ramitas, que producen fruto abundante cuando están unidas a Él. Es decir, fruto de Cristo, fruto nuestro. Y así lo dice Jesús. Quiere que produzcamos mucho fruto, pero unidos a Él. Es su fruto y Él quiere que sea nuestro. Nos enseña que es en la caridad como se cultiva la unidad con Él y el fruto, y nos dice que Él lo que quiere de su iglesia es que sea un grupo de verdaderos amigos suyos que, además de todo, se relacionan de acuerdo a sus mismos sentimientos. Hasta ayer leímos el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús, en la que Él al Padre le presenta sus sentimientos y nos deja verlos a nosotros, concluyendo en que Él ora, el Hijo de Dios, por nuestra unidad, para que seamos uno como el Padre y Él son uno. Y que Él nos da su Espíritu para que podamos vivir en esa unidad y para que el Espíritu nos enseñe todas estas cosas profundamente. Hoy ustedes se dan cuenta que hace algo ya resucitado como lo que hizo al principio de su ministerio. Es como que echara otra vez a andar a la iglesia, echando a andar otra vez el grupo de los 12. Hay unas frases muy interesantes en los evangelios que nos dicen que después de la resurrección entre los discípulos hubo toda clase de sentimientos, pero que poco a poco todos se convencieron de que Él estaba vivo con su cuerpo, las llagas presentes, con su cuerpo crucificado y muerto. Él había vuelto a la vida, Él está con nosotros y estará así hasta el fin del mundo. Entonces es extraordinario ver en el Evangelio de hoy cómo Él prácticamente refunda a su iglesia, llamando a los mismos, dándoles una segunda vocación, si podemos así decirlo, a estos que le fallaron durante la pasión. Juan se le durmió, hablaremos de Juan mañana. Pedro lo traicionó. Y sin embargo, a estos, a uno lo hace papa y al otro lo renueva en su vocación apostólica y a cada uno le da misiones distintas, inclusive dentro del cuerpo, lo que la iglesia llama el colegio apostólico, para llenarnos a nosotros de una gran esperanza, porque en últimas es con nosotros con los que Jesús quiere construir a su iglesia, aunque hayamos caído. Puede ser 1.000.000 de veces como Pedro.
aunque hayamos caído, aunque hayamos pecado, es con nosotros, a quienes tanta misericordia tiene el Señor, que nos tiene hoy reflexionando sobre estas cosas, con quienes quiere construir a su iglesia. Si hoy oímos esto que le dice el Señor a la cabeza, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Tal vez nosotros, como Pedro, que no dijo, sí Señor, te amo más que ellos, no lo dijo, pero dijo, si tú sabes que te amo, nosotros podemos decirle que lo amamos con todas las fuerzas y que Él sabe que lo amamos. El que sea más que los demás es el reto para cada uno de nosotros. No nos toca compararnos, ¿qué tal? No nos toca hacer entre nosotros mismos competencias por quién ama más o quién ama menos, pero sí nos toca a nosotros asegurarnos de que queramos amar con todo lo que somos. ¿Me amas más que estos?, lo pregunta Jesús, no lo contestamos nosotros. Y me amas más que estos quiere decir, ¿estás dispuesto a amarme de verdad, como si fueras el único en el mundo, como si yo fuera el único en el mundo? Esa es la traducción del primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y en la Pascua, ver cómo es el Señor el que pone a Pedro al frente, nos hace entender que la Iglesia Católica no vive de las opiniones de los periodistas, de algunos, ni de las opiniones de grupos dentro de la Iglesia, ni nada, ni por supuesto de los de fuera de la Iglesia. La Iglesia vive de su fe, y la fe está puesta en que el Señor es el que instituye a sus apóstoles, caminamos con ellos en la unidad, y eso sí, todos trabajamos por vivir en el amor. Dicho sea de paso, crean siempre que en los oídos del Papa y de los compañeros del Papa, que son los obispos, como el de Pedro y sus compañeros, siempre resuena ese llamado al amor más grande, aunque sea, como dice al final el Evangelio, una llamada al martirio. La cosa más bella es cómo termina Jesús diciéndole, bueno, entonces sígueme. Eso es para nosotros también hoy. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentida nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame del pecado. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo te ofrece en honor de San Pablo VI, y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Pablo VI, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pablo VI y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe, con profundo cariño y gratitud, digámosle al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu muerte la vida del mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El buen pastor dio su vida por las ovejas. Aleluya. En este momento, quienes no pueden acercarse a comulgar sacramentalmente, hagan su comunión espiritual, invitando con las palabras que puedan a Jesús a vivir en su corazón y sabiendo que Él, en la fe, ciertamente responde. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Pablo VI y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.